y orquesta, grandes artistas, de las penitas mejor ni hablar. Se acabó las vacaciones y la gente en los vagones aprende idiomas va. Se acabó las vacaciones y la gente en los vagones aprende idiomas va. Buenas tardes a todas y a todas. Las migraciones es un tema político de primera línea y para eso contamos hoy con dos personas pues conocedoras y sabias, ¿no?, en esta cuestión. Xavier Ayerdi, facultad de la UPV, él ha sido titular de Sociología durante mucho tiempo y director del propio Departamento de Sociología. Ha trabajado toda su vida en temas y sabe mucho sobre temas de inmigración. Ha sido fundador y director de Ikuspegi, del Observatorio Vasco de Inmigración, fundado en el 2003. Ha sido asesor también del Gobierno vasco en el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Fue quien diseñó y puso en marcha el Plan Intercultural de Inmigración y Asilo también, y además en este momento es presidente de Begirune Fundazioa, una asociación dedicada precisamente a estas cuestiones. Y contamos también con Andrea Ruiz Balzola, antropóloga, doctora en antropología por la Universidad de Deusto y además por la Universidad Iberoamericana de México, con una maestría dentro de otros estudios de su formación. En este momento es consultora, formadora, investigadora. Ella ha sido asesora del Plan Estratégico para la Convivencia Ciudadana de la Diversidad, que se puso en funcionamiento en 2019-2023 en Errentería. Ha sido y es colaboradora de Diputación Foral de Guipúzcoa y también trabaja en Begirune Fundazioa. Así que contamos con dos personas en nuestra comunidad autónoma de primera línea en los temas de inmigración y el reto que tenemos para la construcción de una convivencia en diversidad y en igualdad en el futuro. Así que eskerrik asko por estar aquí, gracias por estar y os doy la palabra. No sé cómo vais a querer empezar, si Xavier o... Muy bien, Andrea. Además, desde hoy es directora de Begirune. O sea que ya es nuestra jefa. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Eskerrik asko a vosotras por la invitación a participar y bueno, y a poder trasladar, no sé si mucha sabiduría, pero sí muchas preocupaciones e interrogantes acerca de los procesos migratorios, de su gestión y del momento en el que estamos a día de hoy, ¿no? Yo voy a hacer un poco una intro para luego darle la palabra a Xavier. Una introducción en la que quiero tocar, digamos que 4 mitos que creo que hay acerca de los procesos migratorios y que conforman o van conformando un marco que nos impide, creo que, pensar la migración. Hace poco escribíamos, Xavier y yo, hemos traído por aquí algún número, un pequeño librillo o cuadernillo que llamamos la inmigración vaciada. Lo dejamos aquí, Pablo. Lo llamamos la inmigración vaciada porque de alguna manera tenemos la sensación de que casi todos los debates que se plantean en torno al fenómeno migratorio son debates que se plantean en un sentido muy simple, en ¿estás a favor, estás en contra? ¿No? ¿A ti te gusta la migración o no? Yo estoy en contra. Y sobre todo creemos que esto es porque los debates sobre migración, y no solo los debates, se centran en opiniones y deseos, pero no en hechos. Entonces, de alguna manera, lo que queremos traer aquí es, bueno, cuáles son los hechos y un buen análisis de los hechos migratorios y no montar debates a través de opiniones y de deseos, ¿no? Cuando nos vamos al terreno de lo que son las políticas públicas en torno al fenómeno migratorio, me temo que ocurre un poco lo mismo, es decir, que las políticas de inmigración y las políticas de integración no se han basado en una comprensión científica del fenómeno, del funcionamiento real de los procesos migratorios, con lo cual me temo que las políticas forman parte también del problema.
¿no? Y no son eficaces cuando abordamos estas cuestiones. Y luego sí hay un sesgo que a mí me gusta mencionar, y es que tanto políticas como discursos como narrativas, todo se plantea desde el lugar o desde la perspectiva del país de destino. Hay una falta de interés total sobre las causas y las consecuencias de la migración desde los países de origen. O sea, es como si solo viésemos la mitad del proceso, pero todo el proceso, ¿no?, de salida, eso no nos interesa, ¿no? Y es un sesgo que creo que es muy importante a la hora de plantear políticas que sean efectivas. Ahora, me voy rápido con los 4, pena no poder poner la presentación, pero bueno, con los 4 mitos, ¿no?, o 4 ideas que creo que son erróneas acerca de la cuestión migratoria. Primero, hay una percepción en este momento de que la migración y de que también el refugio, no solo la migración, están en niveles sin precedentes, ¿no?, que hay un descontrol absoluto en las fronteras, que no hace más que venir gente, ¿no?, que es un momento como hasta caótico. Esto es falso por todos lados. Datos. Un 83% de la población mundial vive en su lugar, no se mueve. Un 83%. Un 13% de la población forma parte de la migración interna, es decir, se desplaza dentro de las fronteras nacionales del Estado-nación. Hay un 3% que son migrantes internacionales, un 3%, y un 0,3% de personas refugiadas. Entonces, ¿dónde está el descontrol o dónde está la locura esta, no? La inmensa mayoría, además de estas personas, las que sí se mueven internacionalmente, migran legalmente. La gente cruza la frontera y migra legalmente. Otra cosa es que luego deviene en situación administrativa irregular. Por ejemplo, 9 de cada 10 personas africanas que emigran del continente africano lo hacen de manera legal. 9 de cada 10 cruzan de manera legal las fronteras. ¿Qué ocurre? Que los cruces legales de fronteras diarios, es decir, el de Barajas, es absolutamente invisible, ¿no? No existe, no aparece, nunca hay un foco sobre él, ¿no? Los niveles de personas refugiadas, ¿no?, que parece también que hubiese un descontrol con el tema del refugio. Primero, hay unos precedentes en la historia que parece que nos hemos olvidado de qué ocurrió, ¿no? Después, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, los precedentes históricos con el tema del refugio están ahí. Los niveles de personas refugiadas no han aumentado, si lo ves en perspectiva histórica. Y también, lo importante, la inmensa mayoría de las personas refugiadas están en los países vecinos del país del que sale la persona, ¿no? Es decir, que la crisis de refugiados no tiene lugar en Occidente, tiene lugar en países vecinos a esos países, tiene lugar en el sur, ¿no?, en ese sur global, pero no en Occidente, ¿no? Y en cualquier caso, la crisis de refugiados es más bien una crisis política. Yo creo que de esto han hablado muchos autores, ¿no?, de falta de voluntad política y de falta de responsabilidad por parte de Europa, ¿no? Si queréis, el primer mito que creo que hay que ir deslavazando para tener un debate sensato acerca de la migración. Segundo, esta idea de que la migración es una huida de la miseria, ¿no?, y que por lo tanto el desarrollo en origen va a reducir la migración, ¿no?, que es algo que escuchamos continuamente. El tema del desarrollo en origen lleva en las agendas de los gobiernos, siempre la mencionan, ¿no?, hay que generar desarrollo en origen. Bueno, la migración es una inversión. Es una inversión y suele ser una estrategia de los grupos domésticos, de las familias. Se genera una estrategia por parte de los grupos domésticos a quien le mandamos fuera, ¿no? Y ahí generalmente, claro, se elige a quien mayores posibilidades y capacidades tiene, ¿no? Los pobres no migran, hay que repetirlo una y otra vez. La migración requiere de planificación, requiere de dinero, requiere de redes sociales, requiere de muchos capitales. Entonces, los pobres no migran, no pueden. Están atados al territorio, ¿no? ¿El desarrollo incrementará la migración? No. Al revés, hay ya millones de estudios desde hace, creo que hasta 20 años podría decir, o más, 25, que muestra que el desarrollo incrementa la migración. ¿Por qué? Porque aumentan las capacidades y aumentan las aspiraciones para migrar de las personas. Y si pensamos en nuestros abuelos o bisabuelos que estaban en el pueblo, yo creo que esto es obvio. Aumentan las aspiraciones y aumentan, ¿no?, a los niveles educativos, por ejemplo, la exposición a otros niveles de vida, a otros estilos de vida, ¿no?, y eso provoca mayor migración, ¿no? Entonces, las políticas que vinculan desarrollo con reducción de migración, que es lo que suelen hacer nuestros gobiernos, pues a corto y a mediano plazo son absolutamente erróneas, no llevan a ningún lado, ¿no? Entonces, cuidado con esta cuestión.
Un tercer punto, la idea de que la migración o la causa principal de las migraciones internacionales son las desigualdades económicas entre países. No, la causa de la migración es la demanda de mano de obra en los países de destino, en este caso en los países occidentales. Esa es la causa de la migración. O sea, nosotros llamamos a los migrantes, no es un efecto llamada, es un efecto necesidad. O sea, nuestros mercados laborales son los que seleccionan lo que luego llega. Entonces, la población de origen extranjero está ligada estructuralmente al modelo económico y productivo de nuestro país. A nivel estatal, a nivel Euskadi, como quieran, pero está ligado. Es estructural. No habría crecimiento si no hubiese migración, ¿no? Y la asociación esta asociación entre migración y nuestra sociedad, que es de carácter estructural, es importante subrayar esta idea de estructural, porque es el trabajo precario y barato de las personas migradas en los sectores intensivos de la economía española lo que se ha convertido en un elemento clave de la propia competitividad y rentabilidad de la economía española. Entonces, no, es que no quiero que vengan. Vale, lo compro. ¿Está usted dispuesto a decrecer? Ah, no. Pues me temo que estamos hablando de una cuestión estructural, o sea, está absolutamente ligado, ¿no? O sea, hablar de inmigración es hablar del desarrollo de la economía y de la sociedad vasca o española, ¿no? Y por último, una de las ideas que también, quizás aquí no tanto, pero en Europa quizás sí más, esa idea de que la integración ha fracasado, ¿no? O de poner en solfa la integración. En Euskadi llevamos ya 25 años, por poner una cifra, ¿no? con el tema de la migración, y hay cantidad de indicadores que muestran que la población se ha integrado. Indicadores, el asentamiento familiar, tenemos una migración muy familiar que reagrupa, ¿no? Que se asienta familiarmente, los procesos de naturalización, de obtención de la ciudadanía española, el alto y generalizado dominio del castellano, las decisiones de gasto y de inversión de estas familias, dónde gastan y dónde invierten, lo hacen aquí, el contacto creciente con la sociedad de acogida, cada vez se generan más vínculos, más contactos, y algo muy claro, la propia población migrante tiene una alta percepción subjetiva de su arraigo. O sea, ellos se consideran arraigados socialmente, ¿no? Ahora bien, socialmente, porque ¿qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? Que el proceso de incorporación socioeconómica no ha transcurrido en paralelo a esta idea de arraigo social. ¿Por qué? Porque hay una segregación ocupacional y una movilidad ascendente que es claramente reducida. Entonces ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Y hay algo que queda muy claro, no solo en nuestro país, sino en Europa. El éxito en ese arraigo social, en esa integración, se debe no a políticas, sino al esfuerzo y a la determinación de las propias personas migrantes. O sea, es su esfuerzo, es su determinación y su voluntad lo que lleva al éxito de la integración. Dice, con esto acabo ya, dice Hein de Haas que las políticas de integración que se han hecho en Europa muy pocas veces se han valorado, ¿no? Ha habido buenas evaluaciones y valoraciones de las mismas, y que hay una sola política de integración que se ha revelado como absolutamente eficaz para que la gente se integre, y esa es la concesión de la ciudadanía. Y me gusta subrayar esto porque hace 20-25 años hablábamos mucho del tema de la ciudadanía y de nuevos modelos de ciudadanía, y ha desaparecido del debate esta cuestión, y por eso me gusta traerla, porque creo que es un eje fundamental en cómo plantear políticas de integración que sean realmente eficaces, ¿no? Esto así como mitos, panorama más general, y con Xavier aterrizamos en, más que si se quiere, en el contexto de Euskadi. Bueno, a partir de aquí ya no vamos a decir nada que no sepáis, y probablemente lo anterior también lo sabíais, ¿no? Porque quizá aquí estamos con digamos, con una dinámica como la de Sísifo, ¿no? Cuando se habla de inmigración. Hay algún lugar ciego donde pues se atasca todo, porque como hemos visto, un 3% de la población mundial es migrante, y en cambio ocupa un espacio
insospechado en lo que es la agenda política, con lo cual, pues en algún otro lugar debe estar el misterio de esta situación. Os traíamos en la presentación os traíamos unas portadas de los textos que hemos ido editando estos años. Este es uno, acabamos de editar otro que es Migratio, que son el análisis de 28 afirmaciones, mitos que hay sobre la inmigración extranjera y su desmontaje hecho por Carlos Jiménez. Y luego también pues tenemos otros materiales de Enzas en la red Antirrumores y otras sobre 111 preguntas o el rompecabezas de la migración, ¿no? Entonces, pues bueno, también traía yo aquí una viñeta del Roto que decía: soy orientador social, ¿alguien me puede decir dónde estoy? ¿No? Y esto es importante porque a veces lo que tienes la impresión es de que digas lo que digas, cuando llegas al ámbito de la inmigración, probablemente pasará en otros muchos también, ¿no? Estás con eso que ha dicho Trump, que lo dijo claramente el día de la investidura: esta es la revolución del sentido común, ¿no? Y lo dijo y parecía que era una frase pues absolutamente inocua, pero lo difícil en este ámbito es romper el sentido común, como en otros muchos ámbitos. Entonces, lo difícil es romper las ideas pues que están muy, digamos, muy insertas en la conciencia de la sociedad de receptores, ¿no? Porque alguien podrá decir que la migración es un problema. Pues no es un problema, es un hecho pues básicamente necesario, ¿no? Y luego nosotros solemos decir que es estructural, porque bueno, pues 325.000 personas de origen extranjero se han asentado en Euskadi en los últimos 20 años y muy probablemente iremos a 25.000 personas año de stock hasta el año 2060. Básicamente eso es lo que se prevé y esas son en este momento todas las proyecciones que están haciendo. Y nosotros decimos que no solo es estructural, porque luego junto a esto también tenemos otras 20.000 o 25.000 personas menores de 15 años que han nacido aquí. Todavía siguen siendo extranjeras porque normalmente son hijos o hijas de asiáticos o de africanos, con lo cual tienen una nacionalización mucho más difícil, pero al final no solo es estructural, sino que es estructurante. Si pensamos que en los próximos 25 o 30 años a un término medio de 20, 25.000, 30.000 personas vayan llegando, pues lo que hay que pensar es que sobre 2050, 2055, 2060, por decir una cifra, básicamente que creemos que será una proyección, que creemos que es una proyección verosímil, va a ser, digamos, un elemento estructurante. O sea, va a condicionar, determinar en parte lo que es la sociedad vasca del futuro. Es decir, no solo es estructural porque ya está aquí, no, ya está cambiando, digamos, el futuro, ¿no? Y si, por ejemplo, vemos dónde afecta y en qué edades afecta y en qué franjas afecta la población de origen extranjero, pues vemos que básicamente 1 de cada 3 personas de los 27 hasta los 40 años ya es de origen extranjero, ¿no? Evidentemente edades laborales y edades donde irrumpe con una fuerza inmensa, ¿no? Otro de los elementos que tenemos a ver cuando empezamos a hablar de estas cosas, porque en parte esto tiene una parte un poco pues frustrante porque se consigue pocos éxitos, eso es verdad, pues que la narrativa del movimiento de la crisis migratoria está basada en mitos, ¿no? Y luego hay otro elemento que está muy importante, que toda la retórica política está desconectada de los hechos. No tiene nada que ver la retórica política con los hechos de la inmigración, ni con sus realidades económicas, ni con sus realidades sociales. Es terrible, pero esto, y con un éxito, como habéis visto en los últimos meses, pues inmenso, ¿no? Y luego, las políticas antimigratorias normalmente suelen ser simbólicas y contraproducentes. Desde el momento en que, digamos, contraproducentes desde la mentalidad o desde quien además lo dice y lo afirma. Es decir, del momento que vas a decir que vas a cerrar las fronteras es cuando la gente va a pegar el último salto para que estés dentro antes de que las cierres. Entonces, básicamente tienen un carácter simbólico y un carácter contraproducente. Y luego, pues cualquier visión de la migración, no, pero hombre, estaría bien la migración circular, estaría bien el codesarrollo, que
desarrollamos aquí, les desarrollamos allí. Es decir, todo este tipo de políticas son insostenibles. Además, normalmente pues no se basan en ningún esto, ¿no? No se basan en ningún hecho real que pueda ser verificable a corto plazo. Y al final, pues el problema es que la migración tiene que al final ser regulada de alguna forma, pero no bloqueada, ¿no? Y normalmente cada vez que se habla de regulación se entiende como bloqueo, ¿no? Y bueno, pues en última instancia esto requeriría pues digamos un análisis más serio, más sosegado, y probablemente no se dé nunca. Probablemente habéis oído hablar del trilema de Rodrik, ¿no? Del trilema de Rodrik, que sostiene que a un mismo tiempo no puedes participar en la globalización, tener una política democrática y a su vez basarte en el Estado-nación. Pues Hein de Haas, que es un libro que os recomendamos sobre los mitos de la migración, os recomendamos vivamente, porque los mitos, 22 mitos sobre la migración, de Hein de Haas, pues que os recomendamos, habla de un trilema migratorio y dice que hay un trilema en el sentido de que de dos en dos se podrían resolver las cuestiones, pero los tres a un mismo tiempo no. Y este es un gran problema, porque tú tienes el deseo político de controlar la inmigración, la necesidad de atraer mano de obra y a la vez la obligación de respetar los derechos humanos. Entonces, de dos en dos es posible combinarlos, pero los tres al mismo tiempo, que es lo que debería suceder, pues es imposible. Y entonces, claro, de pronto nos encontramos con un informe el año pasado, que os acordaréis, sobre estas mismas fechas. El Banco de España dijo que España necesitaba 25 millones de personas que vinieran del extranjero, aunque sea, decían, para sostener las pensiones. Pero es que en el fondo, detrás de todo esto tenemos un gran problema, y es que independientemente de eso, lo que no sabemos es qué es lo que va a suceder, por ejemplo, en el ámbito económico, y por ahí nadie puede mínimamente lanzar unas hipótesis verosímiles de cómo va a ser el empleo del futuro, ¿no? Y este es un tema pues muy interesante, ¿no? Pero recientemente ha habido un artículo que también, si queréis, lo ponemos a vuestra disposición y luego lo distribuís, y habla de la inmigración en España, ¿no? Que lo han sacado dos autores, Carmen González Enríquez y Rodolfo Gutiérrez, para el Círculo Cívico de Opinión. Y dice, pues, unos datos claves de España mínimos. En este momento España tiene unos flujos similares año en números absolutos a Estados Unidos. A Estados Unidos, que siempre ha sido el país básicamente de la inmigración. Por otro lado, el 85% de los nuevos empleos los ha detentado la población de origen extranjero. Suponen ya el 25% de la población y se han asentado. Y de esa población asentada de 9,3 millones de personas en los últimos 20 años, ya están nacionalizadas más del 30 y tantos, 32, 33, normalmente de origen latinoamericano. Para quien es más fácil, digamos, la nacionalización. Claro, los problemas que se identifican, pues los problemas que se identifican es primero que no hay unas políticas públicas. Habréis oído hablar de la excepción europea en inmigración. Una de las cuestiones que ha sido, digamos, una incógnita durante los últimos años es cómo, habiendo llegado este volumen de inmigración, en España no hubiera un partido xenófobo. Partido xenófobo que probablemente ha salido y ha surgido más o con más fuerza por la cuestión catalana que por la cuestión migratoria. Probablemente, es muy difícil saberlo o asegurarlo, pero muy probablemente. Otro de los problemas es que se basa sobre una educación y un empleo precarios. Es decir, en este momento el sistema educativo, pues digamos, está en una situación de relativa precariedad, y luego daré algunos datos relativos más a Euskadi, ¿no? Luego está creciendo la pobreza entre los inmigrantes. Hay una, digamos, más que alta irregularidad. En la irregularidad se da una paradoja. Hay una alta irregularidad que no es tanta, y empieza a surgir el gran problema que va a reventar además todo el escenario, que es el de la vivienda.
que esto va a ser un tema muy gordo y aquí podríamos llamarlo, pues no sé, se me ocurre de vez en cuando llamarle el síndrome Ibiza, ¿no? Es decir, que la gente que tiene que ir a trabajar allí no puede vivir allí, luego no opta por ir allí. Porque al final, pues si eres médico y no vas a tener una vivienda en Ibiza, pues dices, ¿para qué voy a venir yo a Ibiza de médico? ¿No? Pues me quedo en otro lugar, en cualquier otro lugar. Lo de la alta irregularidad. Una irregularidad de un 20% es un buen síntoma de la situación económica del país de recepción. Es decir, cuando no hay irregularidad, quiere decir que la economía está muerta y que no hay capacidad de tracción. Que no hay capacidad de tracción, por lo cual la irregularidad no solo hay que verla como un elemento negativo sería que todo el mundo durante todo el tiempo estuviera en la irregularidad. Pero la irregularidad es como una zona de tránsito donde van entrando los recién llegados, pero van saliendo, pues digamos los que ya llevan un tiempo conviviendo o residiendo aquí. Se ha bajado de 3 a 2 años en los permisos, para los permisos de residencia, y por necesidades económicas vamos a ver que en 2, 3, 4 años se bajará a 1 y vamos a ver que en muy poco tiempo, cuando ya se dé el gran relevo de los que aquí estamos, que el problema que tenemos con la tecnología es que no tenemos nadie menor de 25 en la sala, ¿no? Que hubiera resuelto probablemente la presentación. Pero claro, el tema es que en última instancia, pues bueno, pues bajará simplemente porque los hechos lo vayan imponiendo. Porque el gran tema, y aviso ya una especie de precuela casi, precuela se llama, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Se llama? No, se me olvidó. No, pues el gran problema que se ha visto a corto plazo es uno para el que no estábamos preparados y no está preparado el todo Occidente, o por lo menos toda Europa, y es el relevo de la población industrial. De la población industrial, del empleo industrial. Y este es el temón que tenemos desde hoy hasta no sé cuándo. Y el temón al que nos teníamos que haber enfrentado desde, digamos, hace una década, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estos son los problemas identificados. Este documento que os decimos, pues lo que dice es, al final hace una propuesta, dice, necesitamos una integración relativamente ordenada y una inmigración relativamente ordenada, regulada, por lo menos con una visión estratégica y después de un debate racional y abierto. Es decir, no tiene que ser ni el me gusta, ni no me gusta, ni no me gustan los inmigrantes, ni me gustan. No, ese no puede ser el debate en el cual se funda esto. El número de personas que tenga que llegar, llegará. O sea, esto es otra cuestión impepinable. Entonces llegará o bien porque tú has establecido unos mecanismos y has establecido unas vías de integración y unas vías de incorporación, pero va a llegar. O sea, de la misma forma que durante la pandemia se ha visto que los trabajos realmente esenciales y los trabajos de talento es el cuidado, la población que tenga que llegar va a llegar de cualquier forma, por muchas trabas que tú pongas, y va a llegar. Y a Euskadi llegará población feminizada y a Murcia llegará probablemente población africana masculina. Porque las tareas son diferentes, pero van a llegar. Y si vamos al Goierri, pues tenemos población rumana que tenía una cierta formación industrial. Porque el empleo del Goierri pues es industrial. Y entonces el 50 y tantos % es población rumana y el 25% de la gente que vive en Ordizia pues es de origen extranjero. ¿Quién lo iba a decir? ¿Dónde y en el Goierri? ¿No? Cuando pensamos que a esa población le correspondía estar en Baracaldo. No, está en el Goierri. Y esto nos dice otra de las cuestiones, es que en una primera selección luego hay subselecciones de población y de composición de la inmigración en función de las necesidades locales. Entonces, esto será mejor regularlo de alguna forma que no regularlo, porque si no lo regulamos también vendrán.
Porque si se necesitan empleos en la hostelería, en trabajos, digamos, de manufactura o en simplemente mano de obra, llegará. Entonces, este es un tema al que esto, ¿no? Y entonces, las preguntas esenciales que se hacen en este documento son las mismas que nos hacemos todos los que estamos aquí. ¿Cómo mejorar la integración educativa? ¿Qué tipo de trabajadores atraer? ¿Cómo evitar la irregularidad? ¿Y cuánta inmigración se necesita? ¿Y qué políticas sociales hay que, de alguna forma, implementar? Pero no son preguntas que no nos hagamos, son preguntas que deberíamos estar haciéndonos y deberíamos estar contribuyendo para que se hicieran, porque en el fondo no hay ningún misterio en esta situación. Entonces este documento al final termina diciendo, ¿por qué no abordamos con datos y realismos el fenómeno migratorio? Y otra cuestión fundamental es que es imprescindible un consenso político. Se acaba de tirar, el Supremo acaba de cargarse en la negociación que había hecho el gobierno vasco para el reconocimiento de los títulos. Bien, pues cuestiones de esas no deben suceder. Porque en última instancia puede ser que determinados sectores bien situados en determinadas profesiones de aquí estén bombardeando un bien colectivo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? No les reconocemos los títulos, luego no pueden ejercer aquí. ¿Por qué? Porque el Colegio de Médicos de turno se carga la posibilidad de que los médicos que vienen aquí puedan ser reconocidos en sus títulos y puedan trabajar aquí. Bueno, pues estos son los debates que de alguna forma nos tenemos que plantear. ¿Y por qué nos tenemos que plantear esto? Pues porque si no hubiera habido pandemia, probablemente este proceso se hubiera acelerado en Euskadi. Porque ya desde el año 19-20 ya estaban llegando 25.000 personas, stock anual de 25.000 personas año. Todavía no tenemos los datos de cierre de 2024. Es muy posible que el número de nuevos residentes migrantes que haya en Euskadi esté entre los 25 y 30.000. Y en el fondo, pues el mecanismo es, digamos, relativamente sencillo de entender. Hay un conjunto de población que se va retirando del ámbito laboral que debe ser sustituido. ¿Esa sustitución tiene que ser al 100%? Pues no lo sabemos. Pero de esas 500.000 personas que probablemente lleguen en los próximos años nos vamos a encontrar que 200.000 van a ser mujeres latinoamericanas. Porque todos nosotros vamos a vivir más tiempo, pero tarde o temprano nos vamos a hacer muy mayores. Muy ya mayores, ya estamos en ello, ya estamos esmerándonos, pero vamos a ser muy mayores. Y si viéramos ahora mismo la estructura de edad de la población vasca, pues lo que vemos es que hay una copa muy alta, muy alta, muy alta, unas orejas anchísimas y una base mínima. Y el año pasado ha sido la primera vez desde 1941 que en Euskadi han nacido menos de 13.000 niños y niñas. Desde 1941, menos de 13.000. Y un tercio de madre extranjera. Entonces, estos datos tienen que ser determinantes, pues no lo sé. ¿Son los decisivos? Pues tampoco lo sé, no me atrevería a decirlo, pero sí me hubiera gustado poner esta pirámide de edad. Y digamos que todo esto nos lleva a probablemente una estructura cilíndrica de población en los próximos 30 años, donde hasta los 30 años haya tanta gente, como de los 30 a los 60, pero de los 60 a los 90 tanta como en los dos grupos de abajo. Es decir, lo que vamos es de aquello que tenemos en la cabeza, porque en la cabeza tenemos una pirámide. En la cabeza tenemos la percepción, la conciencia, la estructura de que necesariamente en nuestra sociedad tiene que haber más niños y niñas que personas mayores. Pues bien, eso no sucede. Y eso no va a suceder. Entonces, frente a esto vamos y todo el ámbito político, todo el ámbito industrial, de pronto dice, necesitamos
afrontar el reto demográfico, ¿no? Y cuando dice necesitamos afrontar el reto demográfico, está diciendo no, tenemos que afrontar o promover la natalidad. Bien, pues esto tampoco va a suceder. O sea, hay cuestiones que van a suceder en las próximas décadas y otras cuestiones que no van a suceder. Entonces, cuando escucho la palabra reto demográfico, me pasa como cuando escucho la palabra talento. O sea, más o menos, no sé cuál de las dos palabras o cuál de los dos términos es más peligroso. Porque el talento consiste en ese proceso según el cual tú a una sociedad que es un poquito más débil que tú le robas la inteligencia, le robas toda la gente preparada, toda su materia gris, y luego sostienes a su vez el argumento tan infantil de pero tenemos que retener el nuestro, ¿eh? O sea, pensando que pueden ser posibles dos procesos a un mismo tiempo, ¿no? Retengo talento, el mío sí, en casa, ¿no? Junto con todos los chavales se tienen que ir fuera, todas las chavalas que están yendo fuera, que también es mentira, pero bueno, digamos que se mantiene esto y entonces estos dos términos están haciendo mucho mal. Porque lo del reto demográfico en el fondo es el reto inmigratorio. Es el reto inmigratorio. Y el reto inmigratorio requiere de una buena escuela pública, de unos trabajos dignos y de un acceso a la vivienda, básicamente. Y esos son los verdaderos retos que tiene esta sociedad, los verdaderos retos. Solo el 13% de los niños y niñas de origen extranjero o de padres inmigrantes o extranjeros habiendo nacido aquí todavía, va a pasar por los centros escolares. Solo el 13%. Todo el sistema educativo solo lo va a transitar el 7%. El 6% va a ser o va a incorporarse a la escuela en el momento en que sus padres le reagrupen. Entonces, lo que no podemos hacer es ante esto decir, no, según llegas te meto en un aula de inmersión lingüística y te tienes que aprender euskera. O me tienes que aprender otras cosas. Porque ya con un gap más el problema del idioma, pues tenemos un problema frente a más una gente que es la mínima la que va a pasar por el sistema escolar. Entonces, este es otro tema y otro melón que estos que están a mi derecha lo conocen mejor que yo, bastante mejor que yo, y eso que hablen estos dos, ¿no? Pero, y de cómo se resuelve eso. Yo me sumo a lo que digan ellos, básicamente. Pero ese es uno de los grandes retos. Entonces, el otro gran reto, ¿cuál va a ser? El otro gran reto es el de que por primera vez se encuentra Occidente teniendo que sustituir empleo industrial sin tener en ningún sitio, ninguna cantera ni ninguna cuenca de la que pueda importar gente. En este momento no hay en el mundo un lugar del que pueda estirar gente que pueda insertarse en el proceso industrial de golpe. ¿Cómo resolvemos el tema del cuidado? Pues importando mujeres, entre comillas. ¿Cómo resolvemos este agujero industrial? Pues muy difícilmente. Y esto requeriría pues repensar parte de las políticas educativas, parte de las políticas formativas y requeriría ir pensando en cómo se induce una inmigración, por eso tiene que ser de alguna forma regulada, ordenada, pensada. Cómo se induce una inmigración, porque igual vamos a tener que ir a buscar menas en cantidades industriales y con, digamos, unos procesos de formación inmediatos, de corta duración y con la participación de la sociedad. Pero esto es, y cuando digo la participación de la sociedad, yo me imagino una gran, no vamos a alargarnos mucho, no vamos a
para que haya, eso es, me imagino con una gran, ¿cómo es? Con una gran incorporación social, porque además, digamos, hay dos procesos paralelos muy interesantes. Es la cantidad de gente que nos vamos del empleo con un capital cultural, social y económico brutal, y la cantidad de gente que va a necesitar, de alguna forma, de que le echemos una mano voluntariamente a toda esta juventud. A toda esta juventud que en digamos, una escuela taller, digamos, inmensa, es que no se me ocurren otras soluciones. Luego, la incógnita, y aquí hay gente que veo que del empleo sabe mucho, las incógnitas serán qué tipo de empleo habrá en el futuro, cuántos de estos empleos serán absorbidos tecnológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, de esa bolsa de 500.000 personas, 200.000 van a ser necesarias, que son las mujeres. Luego, el ratio, porque los otros probablemente serán más hombres que mujeres, el otro de esos 300.000, pues igual se necesitarán 200.000, 100.000, 150.000 o 400.000. Pero eso ya no sabemos qué es lo que va a ser, esa es una gran incógnita. Pero que de alguna forma no nos encontramos ante un reto demográfico, nos encontramos ante un reto inmigratorio y un reto de gestión de esa inmigración. Nos encontramos ante un gran reto educativo para ver cómo se puede afrontar esa situación y que esto, porque Heidegger dice otra cosa muy interesante, dice, a ver, los europeos somos todos descendientes de campesinos, y en 3-4 saltos generacionales hemos pasado del campo al aula, hemos pasado del campo a la universidad. Entonces, este tipo de modelos se van a poder replicar en estas condiciones hoy. Pues este es otro de los grandes retos. ¿La integración necesariamente va a ser precaria? ¿La integración necesariamente va a tener que seguir siendo precaria? Pues digamos que estos son básicamente los elementos de los que solemos hablar, que solemos plantear. Tenemos muy pocas soluciones, damos bastante la vara, pero yo me imagino pues que debería haber una formación profesional muy potente y muy básica, empezando desde la básica. Me imagino que tenía que haber unas cepas que estarían trabajando ahora mismo a destajo. Me imagino pues cuestiones de estas, porque va a concurrir una edad joven en la incorporación, con unas necesidades de mano de obra industrial y con un hueco, porque si viéramos la pirámide, la estructura de edad, pues vemos que se cae cualquier día de estos. O sea, es decir, pensar que van a nacer 13.000 niños, niñas todos los años, es que luego cuando se dice, no, es que cómo se van a garantizar las pensiones, pues bueno, pues tendrá que pensar en otro modelo y que lo piense quien sea, ¿no? Que lo piense quien sea, que yo de eso no sé, pero desde luego no con el sistema clásico. No con el sistema clásico. Entonces, bueno, pues digamos que tenemos unos retos propios aquí que tiene que ver con el elemento cultural, con el elemento del euskera, porque ese es otro reto al que habrá que encarar con mucha paciencia y tranquilidad, porque hay una cosa clara, y es que no podemos caer en aquello de las alianzas de neuróticos, ¿no? O sea, que mis sueños sean tu pesadilla y tus sueños sean mi pesadilla, ¿no? Porque claro, al final, pues toda una población que se ha dedicado pues por ejemplo al mundo del euskera, al mundo de la cultura, pues de pronto va a haber una resaca, ¿no? Una resaca en los niveles de conocimiento del euskera, los niveles de uso. Eso puede retroalimentar dinámicas, pues digamos, simplemente de recelo. Por un estudio que estamos haciendo en Guipúzcoa, pues parece que no de momento, ¿no? Parece que no, pero que puede generar dinámicas. Entonces, ese es uno de los ámbitos. Y el otro ámbito, pues es, digamos, más consustancial y más común con que todo el que pueden tener pues todas las comunidades de alrededor, o puede tener Francia o puede tener Alemania. Y bueno, pues esa es básicamente la cuestión de que nosotros hablamos de la inmigración vaciada. O sea, hablamos de la inmigración vaciada porque nos da la impresión de que nadie le hinca el diente a este tema, y digamos que los síntomas ya están aquí. El anuncio ya está aquí. El anuncio lleva 10 años.
¿no? Decía también Antonio Izquierdo, otro gran analista de las migraciones, que pues quizá lo mejor que ha tenido España es no tener una política de inmigración. ¿No? Pues no sé si eso puede seguir siendo cierto, si eso sigue siendo válido, ¿no? Porque yo creo que los retos son, pues digamos, relativamente grandes y el volumen de población que va a llegar pues va a ser grande. Y además otro dato ya muy curioso, muy interesante, que no está necesariamente ligado pero que sí va a concurrir, es que la población africana va a pasar de 1.200 millones a 4.000 a finales de siglo. Entonces, pues bueno, el 75% de la población africana tiene menos de 15 años y va a llegar. Entonces, pues bueno, entre la que vas a traer, la que vas a atraer, la que vas a necesitar y la que va a llegar, pues digamos que va a haber, digamos, una nueva recomposición de la población y una nueva recomposición de la sociedad. Y preguntarse por la inmigración es preguntarse por la sociedad. Y bueno, básicamente esto y luego ya... No, es que hay muchos datos, pero no, algunos no se pueden explicar sin un buen gráfico. Bueno, pues muchas gracias, porque han sido unas intervenciones que ya veo yo que todo el mundo estamos como disfrutando de la claridad expositiva y de cómo nos ayudáis a salir de esos debates y reflexiones pues, neuróticas, nunca mejor dicho, y alejadas de la realidad y alejadas de cualquier proyección de futuro. Y está muy bien porque como dentro de Federalistas le damos la vuelta a cómo puede funcionar mejor este país y cuál es decir, cómo colaborar y ayudar a un futuro, a una gobernanza más factible, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad, pues bueno, nos seguís aterrizando. Se acabó las vacaciones y la gente en los vagones aprende idioma van. Se acabó las vacaciones y la gente en los vagones aprende idioma van. Vamos niños, pipa, globo y purito par papá, no su hagan y los longuis y comprarle artito Juan. Venga alegría.